La fiesta de las trompetas. Pasemos al Levítico capítulo 23, versículo 23. Levítico capítulo 23, versículo 23. Y habló el Eterno, diciendo: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de sábado, una conmemoración, no una sombra, al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Aquí se figura el siguiente gran acontecimiento en el plan de redención de Dios, cuando Cristo vendrá de nuevo entre nubes, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pasemos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Será a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros todos seremos transformados. Si Cristo no regresara a resucitar a los muertos, entonces jamás ganaríamos la vida eterna. Si no existe la resurrección, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Al sonar la séptima y última trompeta, Cristo intervendrá directamente en los acontecimientos mundiales. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La trompeta es símbolo de guerra. Cristo vendrá en una época de guerra mundial, época en la que las naciones estarán airadas. Una vez terminada la obra de cegar las primicias, figurada en Pentecostés, al final de la era actual, entonces Cristo comenzará a reedificar el tabernáculo de David y alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Pasemos a Hechos capítulo 15, versículo 16. Hechos capítulo 15, versículo 16.
Y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ahora pasemos a Isaías capítulo 11, versículo 11. Isaías capítulo 11, versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Alzará su mano para recobrar el remanente de su pueblo, para buscar y reconocer a sus ovejas perdidas que los ministros de las iglesias no han buscado ni salvado durante este periodo. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Vino a mí palabra del Eterno, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Eterno el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra del Eterno. Vivo yo, ha dicho el Eterno el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho el Eterno el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Entendamos exactamente cuándo esto tendrá lugar. Isaías capítulo 27, versículo 13. Isaías capítulo 27, versículo 13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos, Israel, y adorarán al Eterno en el monte santo en Jerusalén.
¿Cuándo será reunida Israel? Al son de la trompeta, a la segunda venida de Cristo. Muchas iglesias, por haber olvidado la fiesta de las trompetas, creen que el regreso de una parte de los judíos a la Tierra Santa y el establecimiento de la nación hoy llamada Israel constituyeron el cumplimiento de esta profecía. El próximo gran suceso en el plan de redención será la intervención directa de Cristo en los acontecimientos mundiales. Y quizás esta gloriosa segunda venida tenga lugar, cualquiera que sea el año, en este mismo día de la fiesta de las trompetas. ¿Quién lo sabe? No podemos asegurarlo. Sin embargo, la posibilidad existe. La crucifixión tuvo lugar el día de la Pascua, ese día precisamente. El Espíritu Santo vino para escoger las primicias de la salvación el día de Pentecostés. Si los 120 discípulos no hubiesen observado aquel sábado anual, si no se hubiesen reunido en convocación santa, podrían haber recibido la bendición que es la presencia interior del Espíritu Santo. Jesús nos advierte repetidas veces que estemos atentos a su regreso. ¿Será posible que si no estamos observando la fiesta de las trompetas, tal como la Iglesia de Dios estaba observando Pentecostés en el siglo I, no estaremos listos y no podremos subir a recibirlo? Esto es algo que, desde luego, no afirmamos. No podemos afirmarlo, pero sí planteamos la pregunta. ¿No es una posibilidad? Accedamos humilde y voluntariamente a caminar obedientemente en la luz. La fiesta de las trompetas es día de gozo y es santo para el Señor, lo mismo que el sábado semanal. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Pasemos ahora al versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Eterno nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.